antes. Mi papá, sobre todo, que era muy cabeza dura, quería para sus 2 hijos lo que él no había podido hacer. ¿Inmigrantes de dónde? Mi papá era hijo de gallegos, mi mamá hija de franceses. Me interesa un poquito eso. Entonces, ¿De dónde vino tu abuelo? Mis abuelos eran de Galicia, los paternos. Los maternos venían de Niza, que acababa de pasar a ser Francia, porque era Italia antes. Ajá. Y venían, como siempre, huyendo en aquel momento del horror de la Primera Guerra y de lo que se cocinaba de la Segunda Guerra, digamos. Entonces, era gente extranjera. Yo, si miro para atrás, en una generación ya terminé. ¿Entendés? Es decir, a veces, después con el tiempo, uno se empieza a plantear hasta dónde yo soy argentino. Y sí, soy argentino porque quiero este país, nací acá, pero yo no tengo 5 generaciones atrás. Entonces no tenemos que enojarnos con Octavio Paz, que dijo que descendemos de los barcos. De alguna manera sí. Pero no importa de dónde descendés, importa el camino que vos hacés después. ¿Como nación? Como persona, fundamentalmente. Como nación seguimos siendo más o menos igual. Si vos mirás para atrás, en el Río de la Plata, los indios se comían a los conquistadores. Algo había en esta tierra. Explícame eso. Bajaban del barco y se lo comían los indios. ¿Y seguimos siendo así? De alguna manera. Es decir, la lucha nuestra desde que se funda Buenos Aires hasta ahora se parece mucho todo el tiempo. Nos comemos a los de afuera simuladamente. Y nos comemos nosotros también. Si vos ves la historia argentina, están todos exiliados. San Martín se fue a Boulogne-sur-Mer, Rosa se fue a Inglaterra, a Mariano Moreno lo mataron y lo tiraron de un barco, a fusilamiento de Dorrego, fusilamiento de Liniers, ¿entendés? Esa es nuestra historia. Lo que pasa es que los historiadores la dibujan. Y que hay que aceptar la historia que uno tiene. Porque no podés ser otra cosa. Si vos querés irte de tu naturaleza o de tu esencia, te vas a empezar a desvirtuar. Es mejor encarar lo que te tocó o lo que pasó antes de vos. Es decir, que mis abuelos huyeron de un país para venir a otro, es una realidad, y por ahí los tuyos también. Sí, mi bisabuelo. ¿Entendés? Mi bisabuelo huyó de la guerra del 14. Y bueno, eso existe en la historia de uno, en los genes de uno. Yo cuando fui por primera vez a Europa, entendí de dónde venía. Yo fui a España y ahí reconocí a mis tías, a mis abuelos, ¿entendés? Fui a Francia y entendí a mi familia que hablaba toda en francés. Ahora, yo te escucho, ¿no? Y a veces trato de analizar y contextualizar a Argentina la edad que tenemos, 200 y pico años, 215 años. ¿215 tenemos o 205? Ya 1810 como patria, de que nacimos como patria. Es que nacemos tantas veces los sí, seres humanos. exactamente. Nacemos como personas, nacemos como patria. En el fondo este planeta tiene millones de años. Sería hora que en vez de decir feliz año nuevo 2015, digamos feliz año nuevo 54.000 millones no sé cuánto, para poder tener un poco de conciencia cósmica. Porque tenemos conciencia del barrio nada más. Y nosotros somos aquel pedacito de moco que iba volando y que de golpe se le puso un gas alrededor y se formó la atmósfera. Es decir, tenemos que sentirnos, que sentimos parte del espacio. Es muy difícil sentirte persona cósmica. ¿Qué relación tenés vos? Perdóname que quedó colgando lo de los personajes femeninos. Sí, quedó colgando, exacto. Yo descubrí cuando tuve que empezar a escribir los libretos de lo que hacía, y tuve que empezar a escribir lo que hacía en la época del Café Concert, que eran lugares atípicos, un sótano o un lugar... Conventillo. Conventillo. Gel Valentino lo cité ahí, por ejemplo. Gel Valentino en un conventillo de Libertador 1066. Pero también después vinieron la Fusa, que tenía alfombras, sillones, venía la gente paqueta a tomar una botella de whisky. Perdóname, Gel Valentino, para que la gente sepa, te están viendo en toda Argentina. Gel Valentino ustedes continuaban escenas de las películas de Rodolfo Valentino. Mira, la realidad era que habíamos terminado la Escuela Nacional de Arte Dramático con el título de actor nacional y profesor de teatro, y era mejor no mostrarlo ese papel porque se burlaban de uno. El tema era encontrar trabajo. Todavía existían las grandes compañías de teatro, Luisa Beil con su gente, Sandrini,
Brives, y eran lugares inexpugnables para entrar. Y vos tenías 19 años, 18. Entonces, justo aparece ahí el movimiento que da vuelta al mundo en ese momento, que eran los hippies, era Andy Warhol en Estados Unidos, Sí. Estaba el tema de la imaginación al poder, estaba el tema de la libertad. El Mayo francés había surgido de una huelga de estudiantes que después se hizo huelga general en toda Francia. Entonces, en ese momento aparece una ruptura con las estructuras artísticas. Aparecen los happenings, que era, te parabas en la calle y hacías algo. Acá el Ditela fue como una bomba que explotó. ¿Es cierto que el Ditela, por ejemplo, anunciaba que iba a llover el martes a las Sí. 5 de la tarde? Y ibas al Ditela y llovía, que ponían las mangueras y Llovía por varias cuadras, porque se habían roto el alma de poner mangueras, 4 cuadras de Florida hasta llegar a Plaza San Martín, y la gente iba con paraguas y caminaba por ahí. Es decir, eso que parece hoy día una tontera, era una gran transgresión en esa época. Había gente que en exposiciones exponía un toro que había comprado en la rural. ¿Entendés? Marta Minujín hizo la Menezunda, que era una especie de parque de diversiones, todo hecho con colchones, donde vos entrabas sin saber a dónde ibas y caminabas en 4 patas 5 metros, después subías una escalera, el piso se movía así como de un parque de diversiones, caías por un tobogán. Eran sensaciones. Otra exposición en el Ditela fue baños públicos. Hicieron un montón de... Con madera, puertitas, y vos escribías lo que querías. Las cosas que había escritas ahí adentro eran impresionantes. Es increíble eso. 60. Estuvo la exposición de la muerte, todos los plásticos que ponele que Minujín, a los que después se fueron a Europa como Rodríguez Arias, Lapusovio, Esa te la escuché, ¿no? Edgardo No Jiménez. veías que hicieron una exposición y después la tiraron al Río de la Plata. Como era la exposición de la muerte, cuando terminó todo el happening que duró horas de caminar entre la obra, había que, la obra se moría. Entonces todos esos artistas llevaban sus obras, cruzamos Plaza San Martín, fuimos hasta el río y tiraban todo al río. Genial. Como tenemos el himno, quedan 7 minutos, después seguimos, tenemos todo el programa con vos. Contame lo de los personajes femeninos. Mira, cuando yo tengo que empezar a escribir lo que hago, empiezo a buscar qué quiero decir en lo que escribo. Y resulta que hay un montón de temas que se cuentan mejor a través de la mujer que del hombre. ¿Saber por qué? Porque la mujer fue sometida durante millones de años. Entonces, a la que le empiezan a pasar más cosas que al hombre, en cierto momento, es a la mujer. Es decir, la mujer tiene que liberarse, tiene que encontrar sus derechos. Y si yo, por ejemplo, quería hablar de la función pública o de la atención al público, es mucho más interesante una funcionaria pública que un funcionario público. Un empleado público está con un traje, la mano en el bolsillo, no hace nada. ¿Y la empleada pública? Y la empleada pública es como que va a torear al público. Está puesta para frenarte a vos que vas a venir a protestar que te cortaron la luz. Está puesta ahí para frenarte a vos que vas a venir a protestar que te pierde el agua de la vecina. Para, ¿a eso vos llegaste pensándolo o te diste cuenta de... Mira, las cosas vienen, cuando tienen que venir, vienen por todos los caminos. Es decir, cuando vos ya estás escribiendo y te das cuenta de lo que estás escribiendo, es decir, yo pensé en que para mí una empleada pública es una patente, es una empleada pública. No hay opción. Es un genérico. Sí. Lo mismo que si vos vas a hacer la historia de una familia clase media que está sufriendo todo el deterioro de la economía y qué sé yo, lo tenés que hacer a través de una ama de casa dentro de la casa. Tenés razón. Porque es la que siente el deterioro, siente el crujir de los cimientos de esa familia. Es que el hombre está afuera. El hombre está afuera, está a la vuelta. El hombre fue perdiendo espacio en aquella cosa de ir a pelear por la patria, y la mujer, desgraciadamente, gana espacio por poner el hombro, la cara y el corazón en los conflictos actuales. La que cocina y sabe si le va a alcanzar la comida para los 5 hijos es la mujer. La que tiene que correr cuando está la inundación, los hombres corren también, pero la que tiene que agarrar al bebé y agarrar lo que puede de la cama y agarrar, es la mujer a la larga. No estoy haciendo una cosa sectaria que al hombre no le pasa, sí,
Pero teatralmente, para contar una cosa, a veces una mujer sirve más. Cuando hablas de personajes femeninos, y estamos charlando de personajes femeninos, hay diferentes matices de, por ejemplo, de tus abuelas. La abuela de Esperando la Carroza es diferente a la abuela que últimamente hemos visto en televisión. Sí. Es absolutamente diferente. Y yo creo que vos has sido un motor para los viejos. Has sido tu personaje, tu forma de genestar, no rompa la pelota, vamos al frente. Yo a partir de eso tengo un público enorme, de la tercera edad, enorme, que me paran por la calle, y ahí comprobé o compruebo la cantidad de gente, y también ahí, la mujer llega a los 90, el hombre no. ¿Entendés? Es decir, la que sigue la vida cinchando en general es la mujer. Entonces no me equivoco con que la abuela de... hay más mujeres solas que hombres solos. Es cierto, y muchas viéndonos. Totalmente. Hay la abuela de Esperando la Carroza es diferente de la otra ¿sabes abuela? por qué es diferente? Porque yo hago, la que hago ahora y que hice con Susana a 15 años, la hago en el Maipo en un sketch. Eran dos viejitas, lo hacía con Jovita Luna y después lo hice con Adriana Eisenberg. Dos viejitas en un banco de plaza, sin nombre ni apellido hablando. Cuando Doria va a ser Esperando la Carroza, decide poner la abuela esa que está en el cajón, todo el velorio, decide ponerla en la vereda de enfrente mirando desde una terraza, que no está en la obra de Jacobo Lansner. La abuela de Esperando la Carroza no es la que yo hago, porque la de Esperando la Carroza está perdida de la cabeza, no entiende, y yo al contrario, la que yo hago camina, no para, habla, es decir, yo ahí sí quiero tirar los mensajes a los viejos de que hay que seguir. ¿Entendés? Porque cuando llega la vejez ya te va a pasar. Yo soy viejo, pero no tanto, pero viste, hay momentos en que decís, basta, ¿qué hago caminando por toda la ciudad? O ¿qué hago? Viste que hay un querer parar cuando el cuerpo te va abandonando y cuando también por ahí el mundo te sorprende menos, viste. El ser humano vive también a impulsos de lo que el mundo le va tirando. Hay momentos que vos tenés motores que te los manda el afuera y hay momentos que tenés motores que te los manda lo que tenés adentro. Cuando vos vas teniendo cierta cantidad de años, no te pones más escéptico, pero ya viste demasiadas cosas por ahí. Qué linda frase, ya viste demasiadas cosas. De todas maneras ahí aparece un tema que es interesantísimo hablarlo con vos, lo he discurrido con Dolina, lo he discurrido con Tomás Abraham, hasta creo que con Beatriz Arlo, es el tema de la muerte. Nacemos sabiendo que vamos a morir. ¿Qué te pasa con eso? Digo, si querés lo podemos plantear que la muerte no es porque cuando llegue ya no soy, no me da entidad ontológica, cuando ya llega la muerte yo dejé de ser, y mientras no llegue no está. Pero sin embargo está ahí, la estoy viendo. La muerte tiene mala prensa. Sí, y te mata con hacha de seda. Decía, no me acuerdo qué poeta. La muerte te va matando con hacha de seda. Cuando la muerte te va matando mientras vivís. Es decir, eso hay que tenerlo claro. El envejecimiento son pequeñas muertes. De células, de esto, de lo otro. ¿A vos te asusta? No. No me asusta. Contame cómo haces para que no te asuste. Bueno, con sentido común. Por ahí el sentido común parece una cosa absurda. Pero, es decir, hay que vivir pensando que eso existe, que va a venir. No hay que vivir haciendo un culto a la muerte. Pero tampoco hay que vivir ignorándola. Esa que tiene, no la nombres, no la digas. No. ¿Por qué? ¡Qué horror! ¿Entendés? Si tienes conciencia de que estás viviendo y vivís a pleno y haces lo que tenés ganas, porque mucha gente le tiene no solo miedo a la muerte, le tiene miedo a todo. El que no hace nada de su propio esfuerzo, porque desgraciadamente la vida no se lo permite, y tiene que hacer la vida entera con un trabajito que no lo deja pleno, que no lo hace realizarse. Entonces sí tiene que tener miedo, porque la muerte, el miedo de la muerte es más burgués que otra cosa. Vamos a seguir, llevamos media hora charlando de cuestiones de la vida con Antonio. No, ahora vamos a meternos,
Argentina, queda un minuto y vamos a ir al himno nacional. Es una fecha muy cara para todos los argentinos, el 2 de abril, el día de la recuperación de las Islas Malvinas. Va a haber cadena nacional con el himno y después vamos a seguir charlando con Antonio. Yo tengo una pequeña entrada, algunos dilemas con Antonio de su vida. Se pueden bajar la aplicación, van a jugar con Antonio, del otro lado, en familia. Pero él tuvo a grandes maestros en su vida. Y este es uno de los tipos más puntuales que existen. Él ha hecho un culto de la puntualidad. De todo voy a hablar con él, de su familia, de sus cosas, de cuestiones humanas. Quédense porque yo creo que va a ser una gran, pero gran noche.